Dice la palabra: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza desde todas las naciones. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te doy gloria, honra y alabanza a ti, Señor, porque tu palabra es lo mejor que nosotros podemos haber recibido, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es la vida de Jesucristo. Jesucristo, tu Hijo, es tu palabra, palabra hecha verbo, hecha carne. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra hace exactamente lo que ella quiere, Señor, y no vuelve a ti vacía. Yo te suplico en esta mañana, Espíritu de Dios, que tomes el total control de todo nuestro ser, que tomes el total control de todo este tiempo de reunión, y que seas tú, mi Señor, hablando a través de nuestras vidas, que seas tú despejando, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra caiga en buena tierra y esta pueda dar buen fruto, Señor, mucho fruto, fruto que permanezca en nuestro corazón siempre, en nuestra vida siempre. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú eres el dueño, Señor, y maestro de nuestras vidas. Tú eres nuestro pastor, oh Cristo Jesús. Y en tu nombre, oh Jesús de Nazaret, callamos y enmudecemos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, y declaramos que este lugar está lleno de tu gloria y nuestras vidas están llenas de tu gloria. Para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos conocían o han leído este pasaje de las Escrituras? ¿Alguna vez Dios se lo ha dado como promesa? ¿Ustedes sabían que esta palabra se cumplió en el Nuevo Testamento? Vamos a Lucas, capítulo 14. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, se cumplió esta palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías dio esta palabra aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y vemos aquí el cumplimiento de esa palabra cuando vino el Señor Jesucristo. En Lucas 4:14 en adelante vamos a estar leyendo. El título que tiene aquí es Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Amén. Vemos cómo aquí el Señor Jesucristo, empezando su ministerio, dice que entra allí a la sinagoga y empieza a leer. Le pasan a él la Torá y empieza a leer ahí ese pasaje de Isaías, dando cumplimiento a lo que estaba ahí escrito. Dice: bueno, esta palabra hoy se ha cumplido delante de ustedes. Imagino la cara de todos, como que, ¿ah? ¿Usted qué nos está hablando? ¿Y acaso usted quién es? ¿No es el hijo de José? Todos sabían quién era José, porque José era carpintero. Y esa profesión en esa época era una de las más famosas y reconocidas y prósperas, porque imagínense, todo se hacía con madera. Las casas, bueno, tantas cosas que se hacen. Se utilizaba mucho la madera. Él era una persona muy reconocida, digámoslo, allí en el pueblo de Nazaret. José, padre del Señor Jesucristo. Pero imagino la cara de todos en la sinagoga, como que, ¿y acaso usted quién se cree? Pensarían de pronto los fariseos, ¿cierto? Los sacerdotes de la época. Pero de pronto los que no eran sacerdotes, que estaban allí a la expectativa, dirían: oiga, pero yo creo que sí, porque mire lo que dice en el versículo 22: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Fijémonos cómo la gente ya reconocía a Cristo Jesús con un excelente testimonio. Decía que daba buen testimonio. Entonces, de pronto los que se creían más cercanos a Dios, ¿cierto? Los sacerdotes dirían: no, pero ¿usted qué? Es un aparecido, mi sacerdote es, porque no es ni de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Digamos, ¿cómo es que se va a cumplir esa palabra en este aparecido? Que ni siquiera es de Belén, es de Nazaret. Ellos creían que era de Nazaret porque se había criado en Nazaret. Jesucristo nació en Belén, fue criado en Nazaret, y después empieza su ministerio ahí en Capernaum. Y hay cosas que de pronto la gente no entiende del porqué del Señor Jesucristo, pero siempre vamos a la palabra y vamos a encontrar que ella toda tiene concordancia, o sea, toda concuerda entre sí. Esta palabra se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso es que si ustedes notan en sus Biblias, o está en letra roja, o está en letra diferente, o está al borde, o sea, apartadita del borde principal. Eso quiere decir que esa palabra ya está escrita ahí en la palabra, en otro libro. Y la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo llega y empieza su ministerio, ¿qué se empieza a ver a través de él? Primero, que veía la gente su excelente testimonio, ¿cierto? ¿Y qué empieza a notar la gente a través de él? Los milagros, ¿cierto? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres. ¿Qué empezó el Señor a predicar? Acérquense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Buenas noticias tengo para ustedes, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo es eso? Pues a través de Jesucristo. ¿Y por qué eran buenas noticias? Y sigue diciendo ahí. Dice, buenas noticias, para dar buenas nuevas a los pobres. Para decirle a los pobres, oiga, ustedes ya no son pobres. Si creen en Dios, son hijos de Dios, y ya no son pobres, son ricos. Por eso dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todo aquel que andaba deprimido, humillado, abatido, triste, afligido, el Señor Jesucristo llegó a darle ¿qué? Lo que él necesitaba. En vez de luto, gozo. En vez de tristeza, gozo. En vez de luto, dice alegría. Él llegó para saciar la necesidad de cada persona que creía en él y que quería recibir un milagro de él. Y fijémonos cómo dice aquí. Primero empieza por la pobreza, no solamente física, sino también espiritual. Vino a darles vida eterna, lo que habían perdido a través del pecado original. Luego sigue por la parte del corazón, el alma. Si estás triste, estás afligido, tienes problemas, ahí está Cristo solucionándolos. Él viene para eso, Él vino para eso. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Eso quiere decir que las personas que están endemoniadas. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo empezó a echar fuera demonios y los demonios se les sujetaban? Y la gente se admiraba por eso, porque los demonios se les sujetaban y salían corriendo, huían ante la presencia y la palabra que el Señor Jesús lanzaba sobre ellos. Entonces dice que también daba vista a los ciegos. Empieza a traer sanidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Y dice a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Digámonos que muchas veces, como les hice la pregunta al principio, hemos recibido de pronto de parte del Señor esta promesa. Y dice, uy, el Señor me ungió, ¿cierto? Ay, Señor, o a veces uno dice, o le pide a Dios, uy, Señor, úngeme. Señor, yo quiero la unción que le diste a tal, o a fulano, o a sutano. Yo quiero esa unción. Pero ¿sabían ustedes que a todo aquel que Dios llama a ungido como hijo? Todos tenemos la unción, pero ¿para qué hemos recibido esa unción? Aquí empieza el Señor a decir ¿para qué? O sea, lo que ya leímos ahí en Isaías y lo que leímos aquí en Lucas, para traer vida nueva. Si antes éramos con Cristo, ahora somos diferentes, somos nuevas criaturas. Antes fui, ahora con Cristo ya no soy esa mala persona, ya no soy esa mala criatura, soy una nueva criatura, una buena criatura. Para eso hemos recibido la unción, no solamente para nosotros ser llamados reyes, porque a quienes se les unge, a los reyes, se les unge con aceite para investirlos de autoridad y de poder como gobernantes de un pueblo, ¿cierto? Al rey. Ahora, si somos hijos del Rey de Reyes, ¿qué somos? Reyes, y somos sacerdotes. Para eso nos dio el Señor esa unción, nos ha ungido para ser sus hijos, pero como sus hijos tomar esa autoridad de hijos y ser esos reyes que Dios quiere que seamos en esta tierra. Reyes que gobernemos primeramente, dice el Señor, debe ser un gobierno deísta, o sea, Dios dirigiendo nuestra vida. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces las cosas viejas pasaron, todas las cosas ya son hechas nuevas, yo soy una nueva criatura, le entrego el control a Jesucristo para que Él sea quien gobierne, quien reine todo mi ser, y así yo pueda ver lo que trae el ser un ungido de Dios. Milagros,
señales, prodigios, un excelente testimonio. Vivir como reyes, vivir como sacerdotes. Antes de continuar, quiero mostrarles un video, un tricítico de video de una reunión que tuvimos de pastores en días pasados, donde nos compartía un coreano del sur, un pastor coreano que hace 10 años está en Colombia, su testimonio, una parte de su testimonio. Vamos a ver ahí. En aquel tiempo había muchas casas de prostitutas. Cuando yo salí en la calle, muchas mujeres me dieron: "Chico, ven, por favor, ven". Fue difícil para resistir estas tentaciones, porque las mujeres colombianas son muy lindas. Ustedes son unas armas más fuertes que bomba atómica. Por consumo de droga, por licor. No sé por qué. Yo volví a mí. Yo empecé a orar, llorando. Sí. Pero digo, por toda la noche yo lloré por los jóvenes de la calle. Yo pregunté al Señor, ¿cuál es la única manera para salvar a ellos? Antes de aceptar a Jesucristo, también yo era como ellos. No tenía buen testimonio. Yo vivía como los jóvenes de la calle. Pero por misericordia de Dios me levantó, me convirtió. Dios me levantó su siervo y misionero. Dios me trajo a este lugar. Pero los jóvenes de la calle examinan al Señor. ¿Qué hacemos? Toda la noche yo lloraba por esos jóvenes de la calle. Dios me dio una palabra. Tú no quieres ser vivido para ellos, por ellos. Ellos necesitan palabra. Porque palabra nos trae vida. Tú no necesitas proclamar. ¿Cómo se quiere? Cuando Ezequiel predicó a muertos secos, se levantaron. Mis hermanos, antes de venir a Colombia, yo era pastor de un poquito grande. Mi madre tenía 5.000 niños. Yo era pastor de jóvenes, niños. Yo tenía 5.000 niños jóvenes. Yo tenía 600 maestros. Yo experimenté todo mi ministerio. Pero no me di cuenta de una cosa. Única manera para convertir los jóvenes niños es de sociedad. Yo experimenté eso. Por eso no quise hacer muchas actividades. Solo yo quise liberar el tiempo para enseñar la Biblia a los jóvenes. Bueno, así como pudieron escuchar un poquito de su testimonio, él era pastor de una iglesia grande, dijo 45.000 miembros allá en Corea del Sur. Cuenta cómo empezó ese ministerio y no fue fácil. Después dice que empieza a dedicarse más a la juventud. Dice que tiene 5.000 entre niños y jóvenes, predicándoles, enseñándoles la palabra. ¿Por qué? Porque dice que recibió una palabra de Dios diciéndole: dedícate a los jóvenes, a la juventud. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando muchísimo la juventud y empieza desde niños. ¿Cuántos de ustedes de pronto el enemigo le dio duro de niño? Usted dijo: uy, no, mi niñez fue tenaz. El enemigo jugó mucho conmigo. Bueno, pero ¿será que Dios llegó a tiempo a nuestras vidas? Amén. Y lo que me impactaba del coreano se llama Pastor Kim. Lo que me impactaba del Pastor Kim es que él decía que cuando llega a Colombia,
como misionero. O sea, él renunció a su iglesia grande, allá portentosa, 45,000 miembros, porque Dios le hizo el llamado a Colombia. Y él nos contaba que cuando él le dijo a su papá y a su mamá, me voy para Colombia, los papás se agarraron la cabeza, no, ¿tú qué vas a ir a hacer por allá? ¿Cómo se te ocurre que te vas a ir a Colombia? Ustedes preguntarán por qué, y eso mismo hizo él. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué no ir a Colombia? Y la respuesta de él fue, ustedes saben por qué. Tenemos una fama a nivel mundial tremenda, ¿cierto? Los colombianos. De bendición, ¿cierto? Bendecimos a Colombia. Y los papás decían, no te vayas allá, ¿qué vas a ir a hacer allá? No, terrible que te vayas para allá. Sin embargo, él obedece y se viene con su esposa. Y llega, preciso, una de las zonas tremendas en Bogotá donde hay mucha prostitución, mucho homosexualismo, lesbianismo, drogadicción. Es ahí, Chapinero. Y él, lo que cuenta, ¿no? Salía a las calles, no sabía el idioma todavía, pero él salía a las calles a escuchar a la gente, a mirar, a orar con la gente que veía. Dice, y lo que más veía era las prostitutas llamándolo, chino, chino. Y él decía, no soy chino, soy de Corea del Sur. Porque hay mucha, ¿no? Hace mucha la diferencia del coreano del norte, del sur y del chino. Y hay el japonés, aunque son igualitos todos, pero allá no, yo soy de Corea del Sur. Y él decía, y a mí me dolía tanto ver esos jóvenes en la droga. Jóvenes en la droga. Niñas de prostitutas. Y él dice que él se devolvía a su habitación a llorar y a clamar por esas almas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿cuánto les ha pasado? Que ven a alguien en una situación de esas y llegan a su casa con el corazón achucharrado a clamarle a Dios por esas almas, por esa alma. Tengo el testimonio, yo sé que no es por mí, pero sé que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. El testimonio de un joven en Bogotá, donde nosotros vivíamos en Fontibón. Lo conocí desde muy pequeño. Era él, de otro barrio ahí cercano. Y eso que uno veía, y ese chino es tremendo, y ese chino es tremendo, ¿no? Y ese chino es tremendo. Y fue creciendo el chino tremendo hasta que terminó en las drogas re mal. Yo ya conocía de Dios, ya conocía del Señor Jesucristo. Y eso que tú dices, uy, esa pandillita, uno veía la pandillita, esa pandillita, pero no eran pandillas así, digamos, como uno ve acá de ñeros, ¿cierto? Que es gente pobre, que no tiene nada que comer y que salen a robar y con lo que roban pues, se drogan, ni siquiera comen, ¿no? Es para drogarse. Sin embargo, pasaron los años y todos esos años lo único que hice fue criticar a ese muchacho y a su pandilla. Hasta que un día iba con una prima y ella era muy amiga de él. Ella también es cristiana. Y pues eso que, ¿qué hubo y qué más? Y se encontraron. Y yo nunca le había dirigido la palabra a él, nunca. Solo hasta ese día que mi prima me lo presentó. Pero cuando me lo presentó y vi su cara, su expresión, sus dientes, su piel, iba bañado, vestido, pero la ropa le colgaba. Era así ya casi como un cadáver ahí, caminando. Y mi prima me lo presenta y yo cogí su mano toda, así, los huesitos, y yo lo miré y empecé a sentir un dolor y yo me fui llorando hasta mi casa. Yo dije, Dios mío, ¿por qué yo nunca te pedí por este varón? Y lo vi tan ya en la tumba, y yo dije, Dios mío, perdí todo ese tiempo, Señor. Pudiéramos haber compartido hace años
pudiéndole haber hablado hace años de ti para que no llegara a ese estado. Y yo lo vi ya casi muerto y dije, Dios mío, perdóname, porque esa alma, ¿sobre quién va a caer? ¿Por qué no le hablé? Porque para mí ese ya era un caso perdido, ya iba a morir. Y decía, no, ya no hay remedio para él, no hay remedio. Y llegué a mi casa y me arrodillé y lloré amargamente pidiéndole perdón a Dios por esa alma. Y empecé una labor de llanto, de clamor, no solamente por él, sino por toda esa pandilla que yo conocía de años, que todavía estaban ahí metidos, involucrados en la droga. Y por todo aquel que yo veía por ahí que pasaba de loquito, me empezó a doler esas vidas, todos arrastrados, vueltos una nada. Me empezó a doler. ¿Por qué antes no me dolía? Y el Señor me dijo, porque no tenías esa pasión por ese tipo de personas, a quienes hoy el mundo conoce como desechables. Se les dice así, porque supuestamente no sirven para nada. Pero sí sirven, sí pueden servir en las manos de Dios. Y cuando este coreano ese día, fue el martes pasado, empezó a decir eso, Dios me regañó otra vez. Y me dijo, ¿ustedes qué están haciendo como iglesia? Porque esta zona ahora, esta bardita, la llaman el malecón, los drogos, los jíbaros que vienen a vender droga acá. Imagínense, ya hasta lo bautizaron. Lo vemos en el malecón y allá le entrego la droga. Vienen a drogarse, parejitas, jóvenes, adultos, parejas que uno ve, niñas de por ahí 14 años ahí tratándose con los novios, o personas ya adultas que uno dice, pero esta señora qué, esta señora qué, ahí trabajamos. ¿Qué pensamos nosotros de pronto en una actitud? Uy, es que es el colmo que la gente venga acá, mire, cogieron esto aquí de trabajadero, y cogieron esto de no sé qué, y cogieron esto, ¿sí? Reniegue, y reniegue, y reniegue. ¿Por qué? Se vinieron los malos aquí a hacernos espectáculos, a traernos la contaminación. Y el martes el Señor me dijo, ¿para qué crees que yo te los puse ahí? ¿Para qué crees que están aquí en esta zona? Para que la iglesia siga dormida, rascándose el ombligo y diciendo, uy, es que esos marihuaneros que vienen a clavarse. Para eso te los puse yo ahí. ¿Tú no crees que fui yo la que te los mandé ahí? ¿Por qué? Porque ustedes son luz en medio de las tinieblas. Amén. Iglesia, despierta. Hoy te dice el Señor, no es tiempo de estar callados. No es tiempo de criticar al que está en la calle, arrastrado, atado por un vicio. No es tiempo de estar criticando. Es tiempo de pararte. Es tiempo de pelear por ellos. Porque este coreano dijo, antes de ser cristiano, yo fui uno de ellos. Y Cristo llegó a mi vida y me cambió y me transformó y no daban un peso por mí. Tal vez a ti no te ha pasado de estar en la calle arrastrado. Bueno, a mi esposo le pasó. Todos conocen el testimonio de Orlando. Amanecer tirado, borracho, en la calle, sin saber de dónde es vecino. Eso debe ser tenaz. Y fijémonos que este tipo de personas tienen cambios tan radicales, tan especiales, tan poderosos. Porque ver a mi esposo y que me cuenten cómo él era él, yo digo, usted me está hablando de otra persona, de una persona totalmente diferente a la que conozco hace más de 20 años. ¿Será que Dios puede cambiar, transformar esas vidas? Que están ahí diciendo, oiga, necesito a Dios. Cada vez que viene a trabarse alguien, te está diciendo, necesito a Dios. De ese Dios que tú tienes, de ese Dios que tú proclamas, de ese Dios que tú dices que te ama, ese es el Dios que yo necesito. De ese Dios que dices
que es capaz de transformar vidas. Ese es el Dios que yo necesito. ¿Cuántos aquí han salido de pronto y han compartido alguno de ellos? Una vez en clase de evangelismo, estábamos aquí tomando la clase en el grupo de los martes. Estaba May, José Carlos, estaba hasta Esteban. Y le dije: Esteban, hagamos una cosa, porque yo vi el grupito ahí de jóvenes y el Señor empezó a redarguirme. Oigan, ahí están, y vienen a trabarse, vienen o a vender o a trabarse. Y recuerdo que le dije a Esteban: quiero colocar tu canción, la canción de preparados para lo que venga, para que ellos lo escuchen, y después de que tú cantes esa canción, todos vamos a salir y nos vamos a ir a compartirles a ellos. Bueno, coloqué la canción y los muchachos apenas miraban como que, no sé qué, ¿no? Pero les gustó, como es un, ¿cómo se llama? Reggaetón. Pues claro, a lo mejor les llama la atención y eso empezaron: oye, esto es que, como que miraban como que, tan chévere la canción, la música. Me interesaba que ellos escucharan lo que dice el mensaje de esa canción, que es muy lindo. Y cuando terminó la canción, salimos. Lo chistoso es que cuando íbamos saliendo, los muchachos no sé si fue que se dieron cuenta o qué, y se salieron corriendo, unos otros bajaron caminando, y solo quedó uno allá. Y el chino les hacía como que: venga, espere, ¿por qué se van? Pero el chino solito no se había dado cuenta que era que íbamos, los otros sí se percataron, yo creo, y se bajaron rápido. Y de las personas que estábamos aquí, los estudiantes, fuimos, y lo curioso, ¿no? Pues salimos todos y como vimos que ya los otros iban, y el otro estaba haciéndoles: venga, venga. Y entonces yo empecé a decirles: sí, venga, venga. Pero no, ellos sí, toteados de la risa se fueron, porque ellos lo cogieron allá, pues claro, lo acorralamos. Y el chino dijo que se llamaba David, joven, por ahí unos 17 años. Y empezamos a hablarle, Mike comenzó hablándole de Cristo y tal, seguimos hablándole. El muchacho terminó recibiendo a Cristo esa noche y me dijo: yo hace poco salí del centro de rehabilitación de drogadictos y conozco del Señor por mi mamá o mi abuela, bueno, familiares. Entonces yo le hice el llamado nuevamente: ¿todo lo que pasó? Vuelve a empezar con Dios, Dios te está llamando. Sí, lo invitamos. Dijo: sí, yo quiero ir, yo voy a venir. Desapareció hasta el día de hoy. No sé, pero ese día Dios tuvo que haber hecho algo con él. Porque cuando uno siembra la semilla, Dios hace el resto. Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Con este joven que les digo, por el que yo lloré amargamente, para mí ya fue caso perdido. Le pedí perdón a Dios, y dije: bueno, Señor, ya esa alma me tocó cargarla ahí a cuestas. Pero ¿qué pasó? Como a los 5 años vuelvo y me lo encuentro totalmente transformado. Ya su dentadura estaba arregladita, ya se había casado. Digo: oiga, ¿qué le pasó? Y contó su testimonio. Cuando ya estaba en las últimas, lo metieron precisamente en un centro de reclusión para drogadictos, y allí conoció de Cristo. Se rehabilitó, fue libre, y después él, ahí mismo en ese centro de rehabilitación, empezó a predicarle a otros jóvenes y a enseñarles cómo era que se salía de la droga. Algunos dicen: no, esto es con fuerza de voluntad, diciéndole no a la droga, ¿cierto? Pero todos sabemos que solamente la palabra de Dios, como hoy nos decía este coreano, Pastor Kim, solo la palabra de Dios, que es Jesucristo,
cuando penetra en nuestra vida, es capaz de transformar una vida, cualquiera que sea esa vida. Haya hecho lo que haya hecho en su vida, esté así muerto como Lázaro, 4 días muerto en la tumba ya. Para Cristo no hay nada imposible. Él puede levantar, resucitar, Él puede restaurar. Y dijo, cuando comenzó su ministerio: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Y aquí está la cuestión de hoy. ¿Para qué tú has recibido esa unción? Porque si yo pregunto, ¿cuántos han recibido la unción de Dios? Todos levantan la mano, la mayoría. ¿Para qué la hemos recibido? ¿Para criticar al que está allá sentado drogándose? Para ir y ayudarlo. No solamente al drogadicto. ¿Cuánta gente de pronto, vecinos, que no hacen sino pelear y no huir, otra vez están peleando los vecinos y no huir, qué artera? No, estos vecinos si ya nos tienen enmamados, llamemos a la policía, porque no. ¿Quién dijo? No, es que no nos dejan dormir. ¿Para qué estás tú ahí, ungido del Señor? Para ir y ser luz en medio de las tinieblas. Compartirle a esa gente la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, de su amor, de su perdón, de su victoria, de su restauración, de todo lo que Cristo trae y hace por nosotros y ya hizo en la cruz del Calvario. Yo iba acá todo feliz. Ay, Señor, gracias porque soy tu hijo y soy tu ungida y soy tu reina y sacerdotisa. ¿Y por qué no compartimos a otros de ese privilegio que tenemos en vez de criticar? Ay, no, es que yo solo le comparto a los de la universidad que son chéveres, ¿cierto? O a los de mi edad, o solamente le comparto a los que yo veo que son como buena gente. ¿Cuántos de aquí han recibido clase de evangelismo conmigo? ¿Cuántos de aquí siguen ganando almas a diario? Amén. Donde quiera que estén, donde quiera que van. Amén. Miren a ellos, Anita, algo que la pongo hoy de ejemplo, pero el año pasado fue cuando lo del aborto. Miren la actitud de Johanna, en su dolor, en su sufrimiento, lo que ella estaba sintiendo por ese aborto. Me dice: pastora, pero ya sé para qué Dios me trajo aquí. Ya sé para qué. ¿Cuál fue el propósito? Se ganó 10 señoras de las que estaban ahí, ¿cierto? 15. Unas gritaban, otras lloraban, otras se quejaban. Y ella: no, pero mire que Cristo, no, mire que Cristo está ahí presente para ti. Y Johanna me decía: por eso Dios me permitió estar en ese momento, en ese lugar. ¿Cuántas de esas almas te han vuelto a ver? Ninguna. Tranquila, que el día de mañana Dios te dará el privilegio, como lo ha hecho conmigo, de ver esas almas convertidas a Cristo, pastoreando, evangelizando, siendo misioneros como el pastor Kim hoy lo vio. Dios hace maravillas. A veces no entendemos su propósito, el por qué. Pero yo, ¿por qué estoy sufriendo esto, Señor? Pero yo, ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué estoy allá? O ¿por qué me subiste? O ¿por qué me bajaste? ¿Por qué Dios hace cada cosa? ¿Para qué Dios lo hace? Para glorificarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que podamos ser esa sal y esa luz que Dios quiere que seamos. Y el Señor me decía: bueno, ¿y cómo vamos a ganar esas almas? Porque le decía: ay, sí, tengo que ganar esas almas, pobrecitos, ay, cómo sufren. Si yo no siento ese dolor por esas almas, ¿sabe cómo o por qué uno siente dolor? Porque uno empieza a amarlas con el amor de Dios. Es tal el dolor de Dios de ver esas almas, así que llora, reclama, gime. Y si no tenemos el amor de Dios, no vamos a sentir eso mismo.
no lo vamos a sentir. Pero por esas almas, ¿saben ustedes qué es la benignidad? Porque si vemos el fruto del Espíritu Santo, trae 9 características o virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y casi siempre uno lo pasa por alto, ¿sí? Benignidad, bondad, y uno lo asocia a la benignidad con la bondad, ¿cierto? Eso es como lo mismo. Y una vez Dios me explicaba que la benignidad es ese amor capaz de abrazar un leproso, como lo hizo el Señor Jesucristo. Todo el mundo pasaba muy leproso a metros, ¿sí? ¿Qué? Eso es la benignidad, capaz de abrazar un drogadicto, arrastrado, oliendo feo en la calle. Eso es benignidad. Señor, yo quiero llenarme del fruto de tu Santo Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cuántos de pronto nos da asco? Uy, no, es que si huele feo, yo no me le acerco ni los saludo. No hay benignidad. ¿Qué necesita el ser humano? El amor de Dios, que trae esa benignidad. El Señor Jesucristo abrazaba a los leprosos y le decían, inclusive al enemigo: Señor, si quieres puedes sanarme, no me vas a tocar, tranquilo, no hay necesidad. Y el Señor les tocaba: si quiero, se sano, recibo. ¿Quién sabe a cuántos el Señor Jesucristo abrazaría así, enfermos, vueltos una nada? Y a la gente le impactaba eso. A la gente le impactaba eso. Decían: qué buen testimonio tiene este hombre. Miren qué bonito lo que hace con los enfermos, qué hace con los leprosos, que eran las personas más repudiadas en esa época. Miren qué lindo. ¿Somos capaces de hacerlo hoy con esta gente? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos realmente el amor de Dios en nuestras vidas para decir: no importa cómo estés, no importa que huelas mal, no importa que no tengas educación, aquí estoy, Cristo está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, Dios me ha ungido para llevar esas buenas nuevas de salvación? ¿En dónde está Cristo? Di: está en mí. Cristo está en mí. Y Él quiere manifestarse a través de ti. Primeramente en ti, transformando tu vida, llenándote de su amor y hablando a través de ti a otros. Aquellos que necesitan esa luz, esa palabra de vida, esa transformación. Por favor, pidámosle siempre a Dios que nos llene de su amor, de ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree, que no es jactancioso, que no tiene envidia, que no guarda rencor, que no se envanece. Ese es el amor de Dios. A mí me impacta ver obras, misioneros por allá en el África, que han tenido que sufrir terriblemente, allá en el África, sin agua, sin comer, con esos calores terribles, en esas culturas que hasta caníbales son, tener que meterse allá, ¿para qué? Para ganar esas almas, para evangelizar. Y acordémonos que el Señor Jesucristo dijo que el fin de los tiempos, cuando Él ya va a llegar, dice que el Evangelio de Cristo será predicado hasta el último rincón del mundo. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos: Señor, o le hemos rogado: Señor, ven pronto, ven ya, por favor no te demores? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Y qué dice Dios? Es porque tú no has ido al último rincón del mundo a predicar, a ganar esas almas.
Yo voy a ir por allá, Señor, no tan lejos. Además, yo no tengo llamado misionero. ¿Sabes cuál puede ser el último rincón? Tu vecino, incluso tu casa. Si tu papá, tu mamá no han recibido esta palabra de Dios, no han escuchado la palabra de Dios, no han recibido a Cristo en sus corazones, ese es el último rincón. A veces pensamos que son por allá, esas culturas del Amazonas que ni se conocen. Señor, cuando llegue tu evangelio hasta allá, entonces tú vienes por segunda vez. Bueno, ¿y el que está al lado qué? Tenemos que pensar en el prójimo, en el que está más cercano. Hay personas a las que Dios ha llamado con un ministerio específico, las misiones. Y desde pequeñito nos empieza a entrenar para ir a las misiones. Conocí el caso de un pastor que estaba entrenando a la niña desde pequeñita para irse a la China a predicar. Le empezó a meter la cultura china, le estaba enseñando el mandarín, para que la niña cuando creciera, ya fuera mayor de edad, mandarla como misionera a la China. Yo una vez lo cuestioné y dije, Señor, pero la niña tan pequeñita y ya le está armando toda la vida. No, dejarla que ella tome la decisión si le quiere servir a Cristo o no. Oiga, espere tantico, como que no, porque le va a ordenar la vida a la niña, que tal que la niña no quiera o quiera hacer otra cosa. O inclusive tú la tengas para otra cosa, le hagas un llamado al pastorado, o sea, profeta, ¿no? Otra cosa. ¿Pero por qué eso? Y el Señor me dijo, yo puse en el corazón de ese pastor que hiciera eso, porque la estoy entrenando, la estoy capacitando para que el día que yo le diga, el día que ella tenga que salir, esté lista para salir. ¿Cuántos han escuchado una propaganda? Bueno, salen varias parecidas. No me acuerdo si es por Radio Primavera, creo que es por Radio Primavera, que llega cierto personaje a la China, precisamente, a predicar. Hola, señor, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, y empieza a hablarle, ¿no? Y empieza a decir, ¿usted ya le sirvió a Cristo en chocolatoncito? Y se escucha la voz del chino contestándole en chino. Y le habla ahí. Y claro, el misionero era como que, oiga, no, este chinito está muy duro, no quiere recibir a Cristo. Y dice, mejor me voy de aquí porque este chino está duro. Y supuestamente se va, ¿no? Y la propaganda es que, oiga, si usted sabe hablar chino, ni tiene el don de lenguas para irse allá a la China, a hablar chino, a convertir los chinos para Cristo, ¿a qué vaya? A pasear, a traer mercancía, a vender acá. Y dicen, oiga, capacítese, estudie inglés, estudie mandarín, estudie otros idiomas. Si quiere salir de misionero, oiga, capacítese. Si usted no tiene el don de lenguas, como lo tiene Ana Méndez, que país que pisa, lengua que empieza a hablar de ese país, sí, tiene el don. Pero si nosotros no lo tenemos, sin embargo, Dios le dice a este chino, vas a ir a Colombia, pero vas a ir con un propósito, y es no solamente evangelizar, ganar almas para Cristo, sino capacitar a los pastores y a los líderes para que ellos enseñen correctamente la palabra de Dios, para que la enseñemos correctamente. Mucha gente tiene iglesias, pero no tienen instituto bíblico, no tienen discipulados, no tienen herramientas ni siquiera para enseñar la palabra de Dios. Simplemente se conforman con los domingos o los días que tengan la reunión, no, culto de milagros y señales, pero están enseñando la palabra a la gente. Hay que aprender palabra, hay que comerse la palabra y vivirla, practicarla, porque no es solamente llenarme del conocimiento y decir, ay, yo sé tanta palabra, soy doctorado en la palabra, pero si no la aplica, no
no la proclama, no la comparte, está haciendo como el marranito. Dice que el marranito come y se engorda, ¿cierto? Y pareciera la lechona, exacto. No sirve para más. Pero cuando yo como, decía un pastor allá en Bogotá, cuando usted come y eructa, eso quiere decir comparte, entonces quiere decir que usted no se va a volver un choncho así en la palabra, sino que va a ser una persona útil en las manos de Dios. Primero, llenarnos del amor de Dios. Segundo, cuando estamos llenos del amor de Dios vamos a dar un excelente testimonio, ¿cierto? Que la gente no va a tener queja de nosotros. Ay, pero ustedes que cristianos, miren, eso a mí me da tristeza. Cuando a veces yo comparto, vamos con mi esposo, estamos en cualquier lado y de pronto empieza la charla y yo empiezo a compartirle de Dios a la gente. Ay, no, pero volverme cristiano no, sí. Tengo un primo que es cristiano, que es pastor, imagínense, y hace queda uno como que, wow. No me diga más, tranquilo, ya entendí. No, si mi hermana que es evangélica, eso, mire la Biblia arrastrada y no sé qué. Allá en esas iglesias no hacen sino quitarle la plata a la gente. Y ya, sí, ya entendí, gracias. Excelente testimonio necesitamos para que ese testimonio hable más que 1000 palabras. El logo que tenemos ahí a la entrada se predica todo el tiempo, pero solo si es necesario usa palabras. ¿Qué es lo que está predicando realmente? Tu testimonio, mi testimonio. Si es necesario, dice, abre la boca. ¿Cuántas personas se te han acercado alguna vez y te han dicho, oiga, usted tiene algo diferente? Oiga, ¿usted es cristiano o cristiana? Porque le ven a uno la diferencia. Ay, es que yo siempre los he visto a ustedes tan contentos. Por ejemplo, con mi esposo nos dice, ay, ustedes siempre andan tan felices. Ay, ustedes siempre andan cogidos de la mano como noviecitos. Ay, ustedes, ay, tan chévere que son ustedes. ¿Y usted quiere ser igual? Ahí está Cristo Jesús, palabra viva. Palabra viva. Entonces mi testimonio, el amor de Dios, me llevan a hacer ¿qué? Vamos a leerlo en Mateo 11:12, pero se los voy a estar leyendo en la versión de Dios, TLA, traducción en lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Cuántos sabemos que así es? Han tratado de callar la palabra de Dios. Han tratado de quemar Biblias y de acabar con las Biblias. En varias partes del mundo lo han hecho. Pero no han podido acabar con la palabra de Dios. Por eso dice, a pesar de sus enemigos, sigue avanzando la palabra de Dios. Sigue predicándose la palabra de Dios. Dice, pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Dice, solo la gente valiente y decidida. Y eso me decía el Señor, ese es el tercer punto. O sea, el primero es el amor de Dios, llenarnos del amor de Dios. El segundo es nuestro testimonio. Y el tercero, ser osados. El Señor me decía, sean osados. Y cuando aquí leí en esta versión, valiente, esforzado, eso es ser osado. Pero digo, ay no, yo que me voy a meter allá en ese grupo de jóvenes, que tal que me saquen un cuchillo y lo que hagan es apuñalarme, o me saquen un arma, o que no, yo porque me voy a ir allá. Muchas veces mi esposo me cuenta que Dios, él iba caminando así por sitios peligrosos allá en Bogotá. Y de pronto el Señor le decía, ¿ves ese grupito de jóvenes allá? Sí lo veo. Marihuaneros, me imagino. De ir a partes. Y él como que... pero tienen cara de que me van a robar. Tienen cara de que de pronto me va a hacer algo. De ir les compartes. ¿No crees que yo estoy contigo? Si yo te mando, yo te respaldo, yo te cuido, yo te protejo, te espero.
Y él iba, y varias oportunidades compartió a esos jóvenes y se los ganó para Cristo. Algunos le decían: ay, sí, yo ya conozco a Cristo, o yo fui cristiano, o yo me escapé de un centro de rehabilitación cristiana, sí, pero voy a volver. Dios lo usaba de esa manera para redarguir a esas personas que ya conocían de Cristo, para que volvieran nuevamente al camino del Señor. ¿A cuánto nos ha pasado que vemos a alguien que está en el mundo o apartado, exacto, y empezamos a hablarle: ay, sí, yo era cristiano? Pero ¿cómo así que era cristiano? Sí, yo era cristiano, pero ahora estoy otra vez porque pasó esto y esto y esto. En lo que leímos de Isaías, dice el Señor que Él vino a reconstruir las ruinas que estaban ahí caídas, a restaurar. Y si ustedes recuerdan, cuando Dios nos trae a Bucaramanga, nos dijo: yo quiero que sea un ministerio de restauración. Y empezó a traernos gente de otros ministerios, de otras iglesias que habían salido mal de sus iglesias, corneados por los pastores o por otros líderes, heridos, maltratados por los mismos cristianos, por los mismos pastores. Y el Señor nos dijo: yo los tengo aquí para eso, para que sean restauradores. Amén. Para restaurar esas vidas que necesitan nuevamente ser útiles en las manos de Dios. Porque si vemos un vaso, se cayó, se dañó, ¿qué hace el restaurador? Lo coge con paciencia. Oigamos un jarrón bien lindo, ¿cierto? Lo coge con paciencia, empieza a pegarle cosita por cosita, ¿cierto? Hasta que lo deja nuevamente perfecto. Sabemos que en las manos de Dios, Dios es el que restaura, no nosotros. Nosotros llevamos a la gente a los pies de Cristo para que Él restaure su relación con Dios. Y Dios, si nos quiere usar, somos como ese pegantico que Dios usa, pero Él es el que lo hace y la gloria es para Él. Y simplemente yo soy el pegantico que pronto Dios utilizó para pegar las partes de ese hermoso jarrón y volverlo a ser útil en las manos de Dios. Necesitamos ser osados, esforzados, valientes. Que si Dios te dice: compártele al que está al lado en el bus, ay, Señor, pero no es que va a dormir. Despiértelo, hermano. Es más importante su vida eterna que un sueñito aquí. ¿Sí o no? Es más importante su alma. Hay que entender que las almas son lo más importante para Dios y que por eso nos tiene en este planeta Tierra a nosotros, sus hijos, los que nos hacemos llamar cristianos. Levántate, hazlo. Si te da pena, echa fuera primero el espíritu de pena. Y eso era el quinto paso que el Señor me decía: guerrea con las estrategias. ¿Se acuerda que vimos el miércoles que Dios nos da estrategias para ganar almas? Nos da estrategias. Entonces, el próximo miércoles Dios quiere que sigamos con las estrategias a través del pastor. Va a seguir hablando acerca de las estrategias que Dios nos da para vencer cada caso, cada cosa, para echar fuera a los demonios con estrategia. Dios nos da la estrategia para llegarle a cada persona. Si usted ve a esa persona de pronto ahí como que: pero lleva una camiseta con el Real Madrid o con el Barcelona, y dice: este es hincha y por ahí se le va metiendo. Uy, ¿cuánto quedó el Barcelona? Y empieza la conversación, así de sencillo, así de normal. ¿Será que necesitamos de cruzadas evangelísticas para ganar gente? No. Un corazón lleno del amor de Dios, un excelente testimonio. Ser osados, ser valientes, pero con las estrategias que Dios nos dio. Entonces Dios me dijo que hiciéramos guerra espiritual, porque este ministerio Dios lo ha levantado como guerreros espirituales. Ya no vamos a pelear más en la carne, ya no vamos a pelear más en las fuerzas, ya no vamos a pelear con
contra los demonios que están atando